Ricardo Foster. Él muy amablemente me atiende en la mañana de hoy. Vos ya lo conocés, es filósofo, es profesor, también es ensayista, doctor en filosofía, recibido de la Universidad de Córdoba. Recordemos que en el 2008 Ricardo, con un grupo de filósofos y de intelectuales, había fundado Carta Abierta. Hola Ricardo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano. Gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, seguimos en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy el gobierno tomaría nuevas medidas que indicarían una situación más restrictiva por la cantidad de casos que tenemos. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista filosófico, lo que está pasando, esta disputa entre los que algunos dicen anti-cuarentenas, los otros los que están a favor de la salud, los que están a favor de la economía? ¿Cómo lo pensás esto? Yo creo que cuando el gobierno de la Nación, Alberto Fernández, tomó la decisión de ir a una cuarentena estricta, a partir de las experiencias primero de Italia y de España, fue una decisión que en su momento fue discutida por algunos sectores, que le planteaban que no se podía paralizar la vida económica. Bueno, esos argumentos que escuchamos a destajo y que ahora se vuelven a desplegar de una manera continua y a través de los grandes medios de comunicación sobre la sociedad. Alberto fue muy claro: priorizar la salud, priorizar la vida, priorizar el cuidado, para justamente plantear dos paradigmas muy diferentes de sociedad. El paradigma que conocimos durante casi 40 años, neoliberal, que solo piensa en los intereses hiperindividualistas, que mercantiliza todas las esferas de la vida y que todo lo mide en función de la rentabilidad. Y un paradigma, vamos a llamarlo si querés, humanista, que refuerza la idea de que las personas están integradas a un espacio común, colectivo, social, que existe la necesidad de cuidarnos, de cuidar al otro, que el Estado tiene que cumplir un rol decisivo frente a un Estado que había sido vaciado precisamente por ese paradigma neoliberal que gobernó durante tanto tiempo, y que hoy hay que poner al Estado a funcionar para básicamente cuidar siempre a los más débiles de la sociedad. Yo creo que la decisión fue absolutamente oportuna, pero también, incluso si lo quisiésemos ver desde un lado práctico, pragmático, miremos alrededor nuestro. Miremos qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Chile, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Ecuador, para no ir a otras partes del planeta y comparar con países de nuestra propia región. La diferencia respecto al inmenso dolor que significan miles y miles y miles de muertes en esos países, en relación a lo que la Argentina también es un dolor, porque también hay muertos, pero comparativamente nosotros tendríamos que tener, si hubiéramos hecho lo que hizo Brasil, por lo menos 10 veces más muertos de los que tenemos. Si hizo Chile, todavía más. Entonces, simplemente si lo leemos desde el punto de vista que suelen utilizar los que aman las estadísticas y lo pragmático y la rentabilidad, solamente si lo pensáramos incluso desde esa perspectiva, el camino argentino ha sido un camino muy importante. Incluso hoy el que comandó toda la estrategia sueca para atravesar el coronavirus está planteando que se equivocó, que Suecia debería haber tenido en relación a los países de la región, si hubiera tomado otra perspectiva, muchos más muertos de los que tuvo. Entonces a mí me llama la atención que algunos tan sueltos de cuerpo y utilizando un lenguaje entre violento, soez, desde los medios de comunicación, ataquen de esta manera una decisión racional, pensada para cuidar, como lo están haciendo. Es muy llamativo, ¿no? Los Majul por un lado, los Fernando Iglesias por el otro, los Lanata, el que vos quieras, ¿no? Hacen del tema de la cuarentena una cuestión de restricción de libertades, mienten a sabiendas de que la caída económica ataca a todos los países. Si uno mira cualquier estadística de caída del PBI, países europeos están muy por encima de la Argentina, y países que eligieron o llegaron tarde a la cuarentena absoluta o no lo hicieron como tenían que hacerla. El problema es una parálisis de la economía mundo en el interior de una pandemia inédita en la experiencia contemporánea de la humanidad.
Ricardo, y atendiendo, digamos, esta situación que vos estás expresando, que estás comentando, hay algunos, de hecho yo le he hecho notas a lo largo de esta semana, Sí, que criticaban sobre todo la cantidad de días. O sea, ellos decían, entre ellos, por ejemplo, Amalia Granata, lo dijo ayer o antes de ayer, sí. dijo, mira, son 100 días, si pasaron 100 días y no pudimos o controlar o al menos estar en una mejor situación, o por ejemplo dar el auxilio de las camas que se necesitaban, ahí es donde hay que criticar lo que no se ha hecho o no se ha llegado a hacer. No, a ver, ahí tenés, ¿no? La falacia y la aberración. Lo que se hizo es justamente para poder llegar a un momento como el que estamos viviendo, de un pico, para poder llegar más o menos en condiciones. Un sistema de salud que había sido destruido y que sigue siendo profundamente, para usar una palabra suave, endeble en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Los hospitales que dependen de la administración de Larreta y durante 12 años de la administración del macrismo, están mostrando lo que significa un proyecto neoliberal dentro de una ciudad que abandona lo público y que hace de lo público un mero negocio. Lo que dice Granata es lo mismo que dicen otros, justamente porque se tomó la decisión, la larga cuarentena, que insisto con esto, la caída del PBI, el costo económico se paga si se hace cuarentena y si no se hace cuarentena. Y la consecuencia es que si no se hace cuarentena, la consecuencia es Brasil. Si se hace cuarentena, el camino es la Argentina. Quiere decir que si la Argentina hubiera hecho lo que le dicen personas como estas, hubiera ido por el lado brasilero, insisto, hoy en vez de lamentar 1.000 y pico de muertos, estaríamos lamentando más de 10.000 muertos. Entonces yo creo que esta es una discusión a esta altura ya ociosa. Es más, estoy convencido que va a ser así, que hoy a la noche el presidente de la Nación anuncie una cuarentena muy estricta en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Este es un momento donde hay que atravesar 15 días volviendo a fase 1. Es clave y es decisivo, porque es el momento de poder generar de nuevo un achatamiento de la curva. Argentina es un país endeble, es un país maltratado por las políticas neoliberales, es un país que no es ni Suecia, ni Dinamarca, ni tampoco Canadá. Es un país latinoamericano con bolsones de miseria, de exclusión, de hacinamiento. Y cuando yo veo las conductas sociales, me llama la atención que los sectores más humildes son los que tienen una mejor conducta social, mientras que ciertos sectores que les sobra todo hacen fiestas en Recoleta, en la calle, para de alguna manera desafiar, así lo dicen, a un poder autoritario que les quiere quitar las libertades públicas, la verdad, a individuales. La verdad es que es algo tremendo. Como siempre en la historia argentina, los que defienden el interés nacional son los que menos tienen, y los que literalmente abandonan todo defensa de lo común son los que más tienen. Entonces, eso hay que ponerlo en el contexto. Ese es el contexto también de no aceptar un impuesto a las fortunas, de hacer de Vicentín una suerte de avanzada tipo comunismo, Venezuela, Irán, Cuba en la Argentina, cuando por ejemplo la expropiación está en la Constitución, es un instrumento legal de los estados, etcétera, etcétera. Es parte de un mismo combo y de una ofensiva de la derecha para tratar de limitar y de impedirle al gobierno de Alberto Fernández que desarrolle una política de reconstrucción de un Estado social con participación en los núcleos importantes de la vida económica del país. Y en este marco y en este contexto de todo lo que estás charlando y estamos reflexionando, ¿qué pensás de lo que pasó el sábado, donde claramente se vio a través de la excusa, si querés, entre comillas, de Vicentín, a mucha gente en la calle, que uno podría pensar, bueno, la mitad del país, o más de la mitad del país, casi el 80% del país, estaba sin una cuarentena, podían hacer manifestaciones si es que querían, pero en el área metropolitana también se vieron aglomeraciones de gente y de personas muy, muy marcadas. No te diría masivas, pero sí grandes. A ver, a mí no me sorprende, no las coloco en un nivel cuantitativo enorme, me parece que fueron, si no fuese por la cobertura mediática que en general incluso ya llama la atención que no se han utilizado drones, salvo para el caso
de la ciudad de Avellaneda, que era obvio que iba a tener una expresión importante, porque ahí se conglomeraban todos los que defienden los intereses de Vicentín. No me parece que sea una cosa como para decir, uy, cuánta gente en las calles. Sí me preocupa que haya un dispositivo que sostenga, que alimente y que multiplique en redes sociales y en los medios de comunicación, que hoy en el 95% de los casos siguen en manos de una derecha neoliberal en la Argentina, se haga de esas expresiones una suerte de acto cívico democrático, cuando son estructuralmente un atentado contra la salud pública y contra lo que implica hoy una responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque los motivos por los que salen era una suerte de tienda de los milagros, pero tienda de los milagros usada, me parece, por aquellos que no salen, porque no necesitan salir, pero que utilizan todos los mecanismos para horadar, para descalificar, para debilitar a un gobierno. Entonces creo que hay que leerlo así, hay que leerlo como un núcleo también. En la Argentina existe una derecha dura que podemos situar en alrededor de un 20%, 20% de la sociedad, que incluso cuando le hacen la pregunta se define como de derecha. Sigue habiendo un resto importante de procesistas en la vida social argentina contemporánea. No podemos ser ingenuos, o sea, las sociedades son compuestos muy complejos, donde hay distintas visiones de la sociedad, de la economía, de la vida, del mundo, de todo. Entonces a mí no me sorprende. Sí creo que es hoy extremadamente peligroso que se siga abonando este tipo de discurso y que se lo amplifique como se lo está amplificando, y que otros sectores de la sociedad se coman el verso de que plantear que hay que intervenir una empresa que ha sido la expresión máxima del vaciamiento y de la ilegalidad, sea un proyecto que después termine yendo por un departamento de 2 ambientes en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí está esa zona oscura, viscosa, de cierta construcción del imaginario contemporáneo, que tenemos que salir por supuesto, a discutir y a explicar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Ricardo, y por ejemplo, cuando escuchás que se dice esta es una idea del kirchnerismo duro, de Cristina Fernández de Kirchner, nunca fue una idea de Alberto Fernández se vio obligado a tomar esa decisión, por eso puso a Anabel Fernández Sagasti a su lado, como para... Sí. ¿Cómo lo ves, digamos, esas expresiones que las has visto en televisión seguramente? Sí, por supuesto. O hay un exceso de Cristina o hay una no participación de Cristina. O Cristina habla o Cristina no habla. El objetivo es debilitar a quien hoy ejerce la presidencia de la Nación, que es Alberto Fernández, es plantearlo desde el comienzo que podía ser un chirolita de Cristina, que Cristina es la maléfica, que está detrás de todo esto, y ya conocemos el sentido de esta operación. Son operaciones. Yo te diría que hay una estrategia persistente que empezó... se planificó desde el 10 de diciembre, pero empezó claramente desde que Alberto, en una noche anunciando la continuidad de la cuarentena, dijo que aquellos que echaban trabajadores eran miserables, ¿no? Y se refirió particularmente al grupo Techín. A partir de ahí es como si hubieran roto los mínimos acuerdos de no beligerancia y se lanzaron por todos lados. La estrategia tiene 1000 rostros. Fueron por los cacerolazos contra lo que cobran los funcionarios públicos o los políticos o los parlamentarios. Después fueron por el cacerolazo por los presos. Yo me pregunto dónde está. ¿Te acordás que durante 2 semanas fue un bombardeo continuo? Hoy ya los medios de comunicación ya no interesa más la cuestión de los presos, no sabemos si ha habido más de domiciliarias, si no las ha habido, pero la cuestión que durante 10 días se bombardeó y se infectó a la sociedad para que la sociedad sintiese miedo, como si fuera un chiste de Capusotto, que si salía de su casa lo iban a violar, lo iban a cortar en pedacitos y lo iban a asaltar. Después de ese cacerolazo hubo un intento bastante más loco y por lo tanto no tuvo éxito, de hacer un cacerolazo en nombre de la libertad contra la chavización de la Argentina. Después de eso viene lo de Vicentín, y en el medio la presión sobre el dólar, la utilización de los recursos
del contado con liquidez para seguir fugando dólares del país, seguir presionando sobre el aumento de los precios. Bueno, ya conocemos, y desde los medios de comunicación concentrados, haber roto todo tipo de mínimo respeto a la investidura presidencial. Las cosas que uno escucha, dicen, no puede ser que en un contexto como el que estamos viviendo haya comunicadores sociales que tengan este tipo de expresión. Pero bueno, es lo que tenemos en la Argentina y es con lo que hay que lidiar, y creo que la mejor forma de lidiar contra eso es con políticas sociales, económicas, de salud y de ampliación de derechos que sean la base de otra Argentina. Queremos otra Argentina. Y en todo caso yo también agregaría, ¿no?, lo que estás diciendo. Sí. Una cosa es que uno efectivamente como comunicador o como periodista piense ciertas cosas, las exprese, las reflexiones, y en todo caso escuche, digamos, o trate de armar como una idea general o más macro. Y otra cosa es que esa idea sea, como vos decís, tal vez infectada por una cuestión monetaria o económica del grupo al cual vos dependés, ¿no? Por supuesto, a ver, en una sociedad democrática la libertad de expresión es uno de los derechos básicos, y en la Argentina existe libertad de expresión, existió durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue mucho más reducida, sin ninguna duda, durante los años del macrismo, porque se ahogó económicamente la posibilidad de otras expresiones, y recuerdo, por un decreto presidencial se derogó una ley votada mayoritariamente por el Congreso de la Nación, como fue la ley de medios, ¿no? Pienso en una nota que hace poco sacó Carlos Pañi en La Nación diciendo, señor presidente, usted no tiene hegemonía ni va a poder construir hegemonía porque ganó las elecciones, nada más ni nada menos que con el 48% de los votos en primera vuelta y sacándole más de 7 puntos al segundo. Y sin embargo te dicen, usted no tiene derecho a imponer sus políticas, cuando Macri desde el día que llegó invirtió radicalmente todo lo que había hecho el gobierno de Cristina Kirchner, y lo hizo habiendo ganado en balotaje y por 2 puntos. Así se manejan y así le hablan a la sociedad, y hay una parte de la sociedad que efectivamente les cree, pero yo estoy convencido que hay una gran mayoría de la sociedad que quiere construir otro país, que cree que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme y que la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme para poder atravesar con el menor daño posible una situación absolutamente excepcional y tremenda como la que estamos atravesando, no a nivel país, sino a nivel mundial. Acabo de leer un rebrote impresionante en Alemania, que había sido el país estrella, que ya había resuelto todo, que Merkel más o menos había ganado la estatua, y tienen un rebrote en una zona vinculada a un gran matadero de carne animal. Y esto significa que el mundo está buscando lo que no encuentra todavía. Y nosotros acá estamos discutiendo el valor de un Estado y de la decisión gubernamental de poner al Estado a funcionar plenamente para tratar de protegernos. La verdad es que es inverosímil, pero es lo que es, porque déjame decir una cosa más. Hay ciertos sectores que han pensado siempre la economía independientemente de los costos en vida. El capitalismo, cuando se sale de vaina, cuando no tiene controles, literalmente arrasa la vida. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. O embridamos a una lógica económica que, si se manifiesta de una manera autorreferencial, no tiene límites ni contenciones, como lo ha hecho a lo largo de la historia, en los procesos de expansión capitalista, en los procesos coloniales, en los procesos de desposesión de los países periféricos. En cualquiera de esas formas, si uno mira simplemente la historia, sabe que solo un Estado democrático que proteja a su ciudadanía está en condiciones de frenar la angurria que tiene por sí solo un sistema que solo piensa en la maximización de la ganancia. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, ser capaces de construir una sociedad y un Estado más democrático que genere y regule desarrollo económico, con equidad social, y que, por supuesto, defienda a rajatabla los derechos y las libertades individuales y públicas. Ricardo, gracias por estos minutos. Siempre que te convoco desde Radio Sónica, ahí estás. Te mando un abrazo muy grande y a cuidarse. Cuídate mucho. Por supuesto. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. Ricardo Foster, filósofo, profesor y ensayista en la mañana del arranque.